Specialized. Historias de ciclismo. Bicicletas que transforman vidas. Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas y muchas gracias por ser parte de la grupeta Todo y Nada sobre Ciclismo Aficionado. Andrés, ¿cómo va todo? Sergio, todo muy bien, como siempre muy contento de estar de nuevo acá con usted hablando de ciclismo y compartiendo con todas las personas que hacen parte de esta comunidad de la Grupeta Podcast. ¿Qué tenemos para el episodio de hoy, don Andrés? Sergio, pues cuando yo compré mi primera bicicleta, la de adulto, no cuando era niño, me preguntaron mi estatura y con base en una tabla de tallas me dijeron, para este modelo que estás comprando tu talla es 56. Luego me subieron a un simulador ya con la bicicleta, talla 56, y con un metro, una calculadora y ahí como algo de ojímetro me acomodaron la altura del sillín y el retroceso, que es qué tan cerca o qué tan lejos queda la punta del sillín del manubrio. Hasta ahí eso es básico, eso es algo que sí o sí debería pasar siempre que compremos una bicicleta, asegurarnos de que es nuestra talla y de que estamos medianamente bien acomodados. Así monté unos meses, casi un año tal vez, y en esa época, como estaba empezando a montar bicicleta, no montaba muchas horas, pero en todo caso a veces no me sentía particularmente cómodo y me empezó a doler un poco la rodilla. Me puse a investigar en internet y ahí por primera vez supe que existe algo que se llama Bike Fit, que es un proceso para ajustar la bicicleta de manera precisa, milimétrica, de acuerdo con las particularidades de cada persona, no solo su estatura, porque yo puedo tener X estatura, pero las piernas ser más largas en comparación con el tronco, bueno, etcétera, los brazos, mi flexibilidad es algo que también influye, así que de eso se trata el episodio de hoy. Hablamos con Sebastián Restrepo, líder de Retool Bike Fit Colombia, que es el sistema de Bike Fit de Specialized, y él nos explicó qué es eso, qué es un Bike Fit, cómo se hace y por qué es importante y cada cuánto se debe hacer. Arranquemos con este episodio de la grupeta Pod dedicado a Retool. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Bienvenido y muchas gracias por ser parte de la Grupeta Podcast. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy contento de estar en este espacio y felicitarlos por lo que están haciendo, de llevar información de calidad y con profesionales idóneos a hablar de todo lo que nos gusta, de bici, de ciclismo. Súper, muchas gracias de verdad por estar acá. Hablemos de Bike Fit, de fitting, sizing, hay como varias palabras ahí que tienen el mismo significado. No sé cuál sea la forma correcta de decirlo. No, pues hablemos de Bike Fit como término general y acogedor, ¿sí? Listo. De todos los otros. Nuestra primera pregunta es, ¿qué es ser fitter? ¿Cómo es ser un fitter? Bueno, un fitter se dedica a acomodar personas en la bicicleta, ¿sí? Digamos, en términos sencillos, lo que nosotros hacemos es garantizar que una persona queda en la posición ideal para la versión actual de su cuerpo, sea cual sea la bicicleta o la modalidad que practique. Entonces nosotros tenemos como objetivo final lograr que una persona esté en una posición cómoda que le garantice salud y rendimiento en su máquina. ¿Se acomoda la persona o se acomoda la bicicleta? Ambas cosas. O sea, digamos que nosotros lo que hacemos es ecualizar la bicicleta de tal forma que la versión actual, ahorita hablamos de esa versión actual del cuerpo, que trae la persona pueda tener la mejor posición para ese momento de su vida en una bicicleta. Sebas, antes de meternos ya en el fit como tal, ¿qué hay detrás de un fitter? ¿Qué ciencias hay detrás de un fitter? ¿Cómo se forma un fitter? ¿Qué hay detrás de esas personas que están ahí, que acomodan el cuerpo a la bicicleta al cuerpo? Bueno, creo que es importante dejar claro que hoy por hoy es una profesión naciente. Apenas los estudios de investigación serios están empezando a salir, porque pues esa es como la velocidad a la que se mueve la ciencia. O sea, primero sale la práctica y después la ciencia viene a avalar. Hoy digamos que un fitter tiene que tener un conocimiento fundamental en biomecánica humana, anatomía, porque hay 8 puntos que hemos comparado con otros sistemas de fit también, que hay 8 puntos anatómicos que son los que interactúan con la bicicleta. Los tenemos que conocer muy bien, porque a partir de esos 8 puntos anatómicos es que hacemos las capturas de movimiento con la tecnología y podemos analizar el pedaleo del ciclista.
Entonces tiene que haber un conocimiento en biomecánica, en anatomía y tiene que haber un conocimiento en la funcionalidad del cuerpo. Hay una ciencia del movimiento humano que se llama la kinesiología, que nos ayuda a entender dónde se originan y dónde se insertan los músculos y cuáles son las posibilidades o restricciones que tenemos nosotros a nivel muscular de fábrica, ¿cierto? De fábrica venimos con ciertos tipos de musculaturas que cumplen ciertas funciones y eso en un bike fit lo tenemos que analizar muy bien para saber si el ciclista es apto o no para posiciones más extendidas o no. Entonces tenemos que saber del cuerpo, tenemos que saber interpretar unos números que son unos rangos articulares que vienen en grados, ahí es donde están las ciencias de la biomecánica, y tenemos que conocer la anatomía, que son esos puntos álgidos del cuerpo que interactúan con la bicicleta. ¿Qué es la biomecánica? Explícanos lo más en plastilina que se pueda. En la biomecánica vemos al cuerpo humano como una máquina. El cuerpo está lleno de pivotes, de bisagras, o sea, las articulaciones al final son unas palancas que interactúan entre sí, que producen unos movimientos. Nosotros analizamos todo eso y analizamos mucho los vectores, que son todas esas tensiones que se generan en ciertas direcciones realizadas por los músculos, y todo eso está en función de poder producir movimientos. Entonces la biomecánica es una ciencia que se encarga de estudiar el movimiento humano desde la configuración del cuerpo como una máquina, ¿sí? Desde el entendimiento del cuerpo como una máquina. Sebas, pregunta obvia, ¿qué tanto debes saber de bicicletas? Puede ser fitter siendo un duro en kinesiología, en biomecánica y no saber tanto de bicicletas, o cómo es ahí? No, nosotros tenemos que saber algunas cosas importantes de la mecánica de las bicicletas, porque dentro del fit, los ajustes que hacemos, una llave Allen es nuestra mejor amiga, ¿cierto? Una llave hexagonal, pues. Entonces todo el tiempo estamos moviendo los torques de las bicicletas, entonces tenemos que entender el manejo de un torquímetro, tenemos que saber encintar y desencintar un manubrio de ruta, tenemos que, porque las ergo powers o las manetas también se tocan en ciertos momentos del fit, entonces hay que desencintar y encintar, y eso es un arte que tenemos que practicar los fitters. Para cambiar a veces un manubrio, porque la persona está utilizando un manubrio más angosto que el que necesita por su anatomía, entonces en un feed a veces hay que cambiar un manubrio completo. Entonces sí tenemos que tener un acercamiento a la mecánica de bicicletas, y en las bicicletas de montaña a la calibración de las suspensiones. Nosotros tenemos que saber calibrar suspensiones también para hacer un feed de montaña correctamente. Y a la práctica del ciclismo. Tenemos que ser ciclistas apasionados. Yo creo que no puede haber un fitter que no sea ciclista. Sería muy extraño alguien que no viva y perciba la bicicleta desde su propio quehacer para ir luego con qué cara acomodarle la bicicleta a una persona. Entonces sí tiene que haber pasión por la bici, y en eso Specialized es muy claro. Pues digamos que el primer prerequisito que tenía yo para ser contratado en Specialized es ser ciclista. ¿En qué momento un aficionado o una aficionada debe ir a un fit? Bueno, el fit debería volverse una práctica normalizada del ciclismo, ¿sí? Hoy digamos que estamos en una labor un poco educativa y de posicionamiento del bike fit o de nuestro sistema de retool en Colombia, porque muchas personas todavía no lo conocen, o muchas personas todavía ven el fitting como algo muy raro o algo muy de allá de los profesionales, y no. O sea, es algo realmente cotidiano y normal, y el grueso de ciclistas que más necesitan un fit son los más recreativos, ¿sí? O sea, los ciclistas que son recreativos amateur, que son estos que compiten, que son estos que van a un nivel superior de su rendimiento, ellos son ciclistas que hasta se fitean solos. O sea, aquí me han llegado personas que han hecho buenos ajustes, ¿sí? Solamente con información. Pero son personas que ya tienen su afición muy bien desarrollada y que logran esto por sí solos. Entonces debería volverse una práctica normal en todos realizarse un bike fit, y ojalá realizarse un bike fit como mínimo cada año. Nosotros en Retool sugerimos más o menos cada 6 meses, pero entendiendo la alta tasa de cambio que puede tener un cuerpo con los trabajos de fuerza, de flexibilidad, porque nosotros también cuando identificamos esas restricciones en el fit les damos unas sugerencias a las personas de estiramientos, de ejercicios que pueden realizar profilácticos para mejorar esos problemas. Cuando todo eso cambia, tú eres susceptible de subirle a la silla un poco más, porque sabemos que extendiendo nos aprovechamos mejor los músculos. Entonces si uno viene con un montón de retracciones, yo no te voy a poder subir la silla donde la deberías tener,
¿sí? Así el número me diga, es que él debe estar en ese ángulo. No, esta persona tiene una gran restricción en sus isquiotibiales, sus músculos por la parte de atrás del muslo. Esta persona yo no le puedo subir el manubrio. Entonces, partiendo como de esos ejemplos, se explica que hay que entender la característica mutable del cuerpo para ir haciendo fit de revisión, y un fit nunca es definitivo, siempre es dinámico y susceptible a cambios. Se habló de cambios en el cuerpo. Un aficionado, los aficionados en Colombia, son conscientes de que su cuerpo cambia con el tiempo que sigue rodando. ¿Y qué cambia? Cuando trabajamos la fuerza y la flexibilidad, alteramos directamente la postura del cuerpo. Si nosotros tenemos más fuerza en los músculos posturales, nos vamos a parar más derechos, por ejemplo, ¿sí? La espalda se va a ver más erguida. Si no tenemos fuerza, vamos a tender como a hacer maletones, pues a una tendencia sifótica. Entonces, ¿Me está viendo maletón, Sebas? no. Pero muchos ciclistas que uno atiende tienen las alteraciones propias del deporte, porque nosotros no estamos diseñados para andar en bicicleta. Entonces, cuando vamos sobre todo en una bicicleta de ruta o de tri o de contrarreloj, la posición es altamente agresiva y promueve que tu alteración postural sea la sifosis, o sea, tener una maletita, ¿sí? Entonces usted los ve con los hombros para adelante, encorvaditos, eso es natural de los ciclistas, pero eso lo debemos trabajar con el entrenamiento de fuerza orientado a los ciclistas. Entonces, ¿son conscientes o no? No lo sé, pero con los fits que hacemos acá vivimos día a día que muchas personas aprenden un montón durante el fit. No solamente es que vienen y se acomodan, sino que les hacemos un feedback durante esas 2 horas y media de fit para que entiendan, comprendan y se lleven una información más grande alrededor del posicionamiento de su bicicleta, ¿sí? Entonces estamos educándolos, estamos comenzando a eso. Hay unos muy, muy bien educados, personas que se informan mucho. Entonces sí, como resaltarle eso también a los ciclistas. Hay muchos que se informan muy bien, pero no sé si lo sepan. La segunda parte de la pregunta era, ¿qué cambia en el cuerpo Ok. Bueno, ya dijiste que hay una tendencia, por ejemplo, a la joroba. Sí. Pero también, si uno sigue esas recomendaciones que dan de los estiramientos, del fortalecimiento, o de pronto por la práctica misma, yo ya gané flexibilidad, ¿qué es lo que cambia en el cuerpo para que esa periodicidad, esa frecuencia deba ser 6 meses de acuerdo a la recomendación que nos das? Hablemos de 2 cosas importantes. La composición corporal podría cambiar. O sea, si una persona trae un sobrepeso y una obesidad central, eso genera restricciones en el movimiento. Esa persona no puede flexionar tanto su cadera porque hay un tejido que no se lo permite. Entonces podría haber un cambio desde la composición corporal. Una persona que pierda 5 kilos en cuestión de 6 meses, que se diría pues que más o menos 1 kilo al mes está bien, o 2 kilos al mes, eso podría ocurrir. Esa persona es otra. Cuando bajó 6 kilos en 6 meses es otro sujeto. ¿Debería revisar su fit? Claro que sí. Si esa persona hace con juicio los estiramientos y el entrenamiento de flexibilidad, va a cambiar sus rangos articulares. Una persona que no era capaz de tocarse la punta del pie ya es capaz de bajar más allá de las puntas de los pies. Quizás vaya a poder elevar su sillín y retrasarlo un poco más para aprovechar mejor sus glúteos y esa movilidad que ya tiene. O quizás lo vamos a poder colocar en una posición más agresiva desde el manubrio para disminuir la superficie de contacto con el aire y hacer a un ciclista más rápido. Entonces, sí hay muchas cosas que cambian con los ejercicios y el cuerpo, esas capacidades cambian relativamente rápido. O sea, usted en cuestión de 2 semanas ya tiene que estar notando cambios en su flexibilidad si la está entrenando o en su fuerza si la está entrenando. Sebas, ahorita fuera de micrófonos hablabas de 3 grandes beneficios de hacerse el fitting. ¿Cuáles son esos 3 grandes beneficios? El principal es el confort, ¿sí? El segundo es la prevención de lesiones o la salud. Y el tercero es el performance, entonces, o el rendimiento. Si a mí me llega un ciclista profesional al fit y él está buscando, no, es que yo quiero ir más rápido, o sea, yo quiero ser más aerodinámico, yo tengo la opción de esas 3 desenlaces de un fit, orientarlo más a uno que a otro, ¿cierto? Pero si me llega una persona que tiene una hernia discal en la columna, esa persona va a ser susceptible de que yo tenga en cuenta otras cosas y de que le tenga quizás que elevar un poco más el manubrio y todo este componente. Hola grupeta, soy Caro Serrano, emprendedora y ciclista aficionada. Quiero invitarlos a que conozcan Maconda, una marca de extractos de CBD 100% colombiana dedicada a producir aceites y cremas para el cuidado y la recuperación natural de nuestras piernas antes y después de rodar.
El CBD llegó para quedarse. Vayan a @maconda.co y nos vemos allá. Ahora sí, volvamos al episodio. ¿Qué pasa en una sesión de fit, Sebas? Ok, en una sesión de fit, lo primero que hacemos es entrevistar a la persona para conocer el historial. Cuando uno se lesiona en la vida, hay cambios desde la flexibilidad y la fuerza que cruza esa articulación que uno se lesionó. ¿Hay exámenes médicos? ¿Hay que traer exámenes médicos? No, lo que hacemos es unas preguntas básicas de qué tipo de lesión ha tenido, la gravedad de la misma y si esa persona tiene unas secuelas importantes desde esa lesión. Cuando nos dicen que, por ejemplo, han tenido rupturas de ligamento cruzado anterior, que es muy común en la gente que ha jugado fútbol, usted ya sabe que es probable que esa rodilla le falte fuerza, entonces esa rodilla le falta estabilidad y quizás ese pedaleo de esa persona no sea tan pistoneado y tan afincado como el de otro que tenga la rodilla bien. Entonces lo primero es entender al rider, al ciclista, con una entrevista. Después de eso hacemos un montón de evaluaciones físicas que se encargan de determinar posibilidades o restricciones del cuerpo del rider. Aparte de ese historial de salud, ¿influye qué tanto monto y cuál es mi objetivo? Total. Digamos que eso es lo primero que preguntamos acá, o sea, cuál es su objetivo con el feed y qué busca, ¿sí? Aquí me han llegado personas que son ciclistas recreativos competitivos con posiciones más agresivas que la de Tadej Pogačar o que la de Mathieu van der Poel, o sea, con el manubrio más abajo que ellos, ¿sí? Porque lo que hacen es imitar al World Tour, ¿bien? Nosotros lo que hacemos acá es individualizar al sujeto y decir, no, venga, que es que usted es un mundo aparte y esto es lo que usted podría conseguir a nivel posicional o no. Entonces el objetivo de la persona se moldea, porque a veces vienen con unos objetivos muy volados, por así decirlo, y uno lo que hace es aterrizarlos con base en lo que vamos hallando en las evaluaciones físicas que hacemos y decir, vea, usted en definitiva no es un man para andar o una muchacha para andar con el manubrio tan abajo, tan clavado, porque te falta flexibilidad en los lumbares, en los isquiotibiales. Entonces todo eso lo analizamos y lo tenemos en cuenta al momento de realizar el fit. Okay. Sí. Entonces nos decías, íbamos en las evaluaciones físicas. Ok. Y posterior a esas evaluaciones físicas ya digamos que comprendimos quién es el rider desde su historial y en el momento, desde los test que le hicimos, comprendemos qué posibilidades o restricciones tiene, pasamos a un momento muy bacano que es la captura de movimiento en 3 dimensiones. Nuestro sistema en Retool nos permite utilizar una tecnología que va adherida a esos 8 puntos que les hablaba ahora del cuerpo del rider, y nos permite analizar el movimiento hasta 40 veces por segundo con esa tecnología. Entonces la precisión de nuestro sistema es muy alta, es muy sensible, y ya con esa captura de movimiento nos va a arrojar unos datos en rangos articulares. Esos números vienen en grados que nos dice, vea, esta persona está alta en el sillín, según los números, ¿cierto? O está bajita. Entonces ya ahí, con base en esos números, las evaluaciones que hicimos, vamos a tomar una decisión más acertada de si en definitiva le hago caso al número y le subo más el sillín, o mejor no le hago tanto caso al número sino a las evaluaciones que yo obtuve como profesional del bike fit y mejor lo dejo más bajito, ¿sí? Eso es lo que hacemos. Una vez hacemos la captura de movimiento en 3 dimensiones, ya tenemos los elementos necesarios para intervenir la bicicleta. Entonces ahí pasamos primero a una acomodación del sillín. Digamos que la primera X que nosotros despejamos en un fit es la altura del sillín y el retroceso del mismo, porque son 2 cosas que se alteran si mueves una u otra, ¿cierto? Si tú estás elevando un sillín, si lo estás subiendo, también lo estás atrasando por el ángulo de la caña, ¿cierto? Entonces eso se tiene que comprender desde el fitting para poder hacer movimientos de compensación o de analizar si la persona ya viene con ese sillín todo tirado para adelante, ¿qué está pasando? ¿Será que es que se siente muy lejos? ¿Será que es que tiene una potencia muy larga? Entonces ya nosotros empezamos a analizar todo eso y a tocar la bicicleta, a elevar el sillín, luego volvemos a la persona a decir, suba hacia la bicicleta, venga, yo capturo otra vez movimiento, verifico números, sí, por aquí nos va quedando bien, luego pasamos al manubrio, en el manubrio ya miramos si necesita que lo rotemos, si necesita que lo bajemos, que lo subamos, luego pasamos a las manetas, que son las palancas de freno, si necesita que las rotemos o no, y listo. O sea, lo que hacemos ahí es tomar la decisión más adecuada para hacer los movimientos que vayamos a hacer en una bicicleta, no solamente basados en lo que vemos desde nuestra experiencia, sino con el soporte tecnológico y con el soporte de las evaluaciones físicas. Digamos, eso disminuye mucho el margen de error. ¿Cuánto tiempo es una sesión de Retool? Normalmente tardamos 2 horas y media con una persona. ¿Y hay que venir con alguna preparación previa? No,
Hay que venir con la bici limpia y sin tierra en las calas. Y uniforme de ciclismo. Sí, uniforme de ciclismo. Ropa de ciclismo. Y ojalá, siempre que se vayan a hacer un fit, como les vamos a pegar unos puntos que son adhesivos, que van en un punto articular, que sea la ropa más ajustada que tengan, la más aero que tengan. Porque si es una camiseta holgada, se les va a mover ese punto y va a alterar esa precisión de las que les hablé, que es de 40 veces por segundo. Pero la precisión depende también de que también ponga yo el punto que se va a pegar el arnés, pues que captura el movimiento. Sebas, hemos estado hablando acá indiferentemente de Retool. ¿Qué es Retool? Cuéntale a la gente qué es Retool muy brevemente. Ok, sí, Retool es un sistema de bike fitting. Hoy hace parte de Specialized, o sea, Retool y Specialized son uno solo hoy. Pero nosotros, por el hecho de ser de Specialized, no es que le brindemos el servicio de fit solamente a las bicicletas Specialized, es un servicio para cualquier marca de bicicletas. Retool es una empresa que nace en Colorado. La fundan dos doctores que son biomecánicos y apasionados de la biomecánica aplicada al ciclismo, y hoy se consolida como uno de los sistemas de bike fitting más posicionados en el mercado, más precisos y preferidos por el mundo de los fitters. ¿Y qué tanto es estos números y qué tanto es el criterio del fitter? Se necesitan, no podría hablar de un porcentaje porque no consideramos que sea más importante una cosa que la otra. Se necesita que ambas cosas trabajen al unísono, ¿cierto? Yo tengo la mejor tecnología disponible como fitter, pero tengo ya el conocimiento del ciclista. O sea, yo ya sé quién está ahí, qué restricciones, qué puede o no puede alcanzar esa persona a nivel posicional. Ahí digamos que yo no me voy a basar tanto en los números en ese caso, que cuando una persona viene y yo no le encuentro ninguna restricción, o sea, está súper bien a nivel físico, a esa persona digamos que uno se deja llevar un poco más por los números y ahí esa persona uno va a encontrar más armonía. Ahora lo otro, si la persona viene por ejemplo con unas bielas más cortas de lo que necesita, usted nunca va a encontrar armonía en los números que soportan la altura del sillín, ¿cierto? Entonces uno ya va analizando también esas otras variables confusoras para no basarse únicamente en los números. Pero los números son basados o salen de las mismas evaluaciones que ha hecho Retool, ¿sí? Que son más de 1 millón de datos hoy al día de hoy, que nos permiten saber si es que definitivamente entre 107 y 113 grados de flexión de rodilla, ahí está la eficiencia. Eso ya lo sabemos, ¿cierto? Pero para una persona que no tenga restricciones. Entonces sí es muy importante el criterio del fitter y la tecnología. O sea, hay un complemento de las dos cosas. Las bicicletas usualmente vienen configuradas como vienen con un sillín de una talla específica, con unas bielas de un tamaño específico. Digamos que uno solo tiene como comprador el poder de elegir la talla, y a veces incluso esa talla también está mal elegida. ¿Qué pasa en esos casos? ¿Se puede acomodar o qué hay que hacer ahí? En el tema de tallaje, lo ideal es estar en la bicicleta, que es la talla correcta para uno, porque hoy estamos en la era de las tallas. Después de que por allá en el 2002 una marca muy importante sacara la primera bicicleta con el tubo superior caído, a lo que le llamamos slooping, ahí comenzó el mundo del tallaje de las bicicletas. Antes de eso, las bicicletas no tenían tallaje. Lo que hacíamos era subir o bajar cañas, ¿sí? Pero no habían tallajes. Muchos ciclistas vieja data siguen diciendo, es que a mí me gusta es una talla menos, para ponerle un poste más largo, ¿cierto? Entonces ahí empiezo como a responder esa pregunta. O sea, si yo tengo, por ejemplo, una bicicleta más pequeña que lo que yo debería usar, si es 2 tallas más abajo, pues va a ser muy difícil que yo te saque la caña más de lo que puede salir, ¿cierto? Voy a estar trabajando con los límites, y en los límites estoy estresando el material de la bicicleta, que no debería, ¿cierto? O cuando yo debería usar un poste o una espiga, es que hay muchos términos, los costeños a eso le dicen hasta moñonera. Okay. Pero digamos que si yo estoy utilizando una espiga de 130 o de 120 en una bicicleta 49, muy probable estoy utilizando una talla menor a la que yo necesito, con la falsa creencia de que es que eso es menos peso y menos material, y no, eso simplemente es que estás aumentando los brazos de palanca en puntos de tensión y vas a desgastar el material y no estás aprovechando bien las máquinas. Estamos en la era de las tallas, elija la talla que es, y en ninguna marca hoy vamos a dar digamos, vamos a cometer errores graves en eso.
O sea, uno sabe que uno se mueve entre 54 y 52 en mi caso, ¿cierto? Casi todos se acomodan bien en 2 tallas cuando están en transiciones, o hay unos que son 56 rotundos, pues, que son personas altas y que no se puede salir de ahí. Las tallas también pueden variar dependiendo de las geometrías y los países de construcción de las bicicletas, porque las bicicletas europeas o construidas en Italia suelen tener tallajes 52, pero tú te montas y la percepción es como si estuvieras en un 54, son como más grandes, por así decirlo. Unas marcas como Specialized hoy no dan puntada sin dedal en eso. La configuración es muy buena, o sea, si la bicicleta es 49, le viene con un poste de dirección muy adecuado o muy cercano al que tú necesitas, y así con todas las tallas. Y el embielado también. Ok, que es clave. Porque, Es clave, claro. De hecho, yo creería que hay mucha gente que no sabe que existen diferentes tamaños de bielas. De bielas, ajá. Pero el problema es que cuando no sabe, entonces se le rayó la cabeza porque dice, ¿será que sí tengo las que son o Sí, o pues no? con el embielado hay puntos indeterminados en el feed. O sea, en el feed no hay consenso. No es que se diga, no, es que usted mide esto, usted necesita esta biela. No, lo que sabemos es que la gente más alta va a optar por bielas más largas. Eso le va a generar una mejor armonía de pedaleo. Pero aquí ya entra otra cosa, y es las posibilidades fisiológicas que tienen los ciclistas. Si el ciclista es un ciclista entrenado y le va muy bien manejando cadencias trancadas, o sea, trabajando duro, le va a ir mejor con una biela larga, porque hay más momentum de palanca durante el pedaleo. Si el ciclista es como Primož Roglič y le gusta es rotar, le va a ir mejor con un embielado corto. Pero aquí ya entra otro mundo y otro universo, pues, que ya nos haría decidir. Para el recreativo promedio, pues, para los que hacemos el ridículo en Palmas, elija el embielado que es el ideal para la talla que usted tiene. Sebas, habló de como de estos ciclistas de vieja data o gente muy experimentada. ¿Por qué no creen en el fit? ¿O cuáles son esos mitos que hacen que un aficionado o una aficionada digan como, uy, no, esto tal vez ya es demasiado para mí, o realmente, o esto no me sirve, o como que lo pueden tener al margen? Bueno, lo primero es que el fit no es algo nuevo. O sea, cuando ese ciclista de vieja data, por allá en el año 2003, cogió y se puso un libro en la entrepierna, hizo un cálculo y se dio cuenta que con ese cálculo y esa ecuación, la altura del sillín era 75 centímetros, se está haciendo un fit, con un método más rudimentario, pero se está haciendo un fit. O sea, la ciencia, hoy es que simplemente la ciencia ha avanzado y nos da unas herramientas más adecuadas para hacerlo. Pero antes nosotros le tirábamos una plomada a la gente en la rodilla, buscando el eje del pedal para hablar de ese ángulo que hoy hablamos de rodilla por delante del eje. Eso lo hacíamos con una plomada. ¿Sí? Hoy no, hoy tenemos las herramientas dinámicas que nos dicen en tiempo real mientras vos vas pedaleando en cuánto está ese ángulo. Entonces no es que el fit sea algo nuevo, no. El fit es necesario, no se discute, ¿sí? ¿Qué es lo que yo creo con estos ciclistas de vieja data? Algo que le pasa a todos los seres humanos cuando llega algo nuevo que no conocen, tienden a rechazarlo, ¿cierto? Tendemos como a decir, no, pues eso no sirve, yo toda la vida he pedaleado así, ¿cierto? No me duele nada. Y hay personas que no les duele nada, o que dicen, o que creen que no les duele nada, y es que más que se han acostumbrado a una molestia, y cuando llegan acá, por X o Y razón, y usted les pone el sillín, ¿qué es? Después de una evaluación de mapeo de presión, que eso no hablamos ahora, en Retul tenemos un sistema de mapeo de presión donde le podemos detectar a la persona el ancho de isquiones con alta sensibilidad y decirle, es que el sillín adecuado para usted es este, ¿sí? Esa es la garantía de que usted no va a tener ningún problema en sus nalgas, ¿cierto? Que hay muchas personas con muchos problemas en ese aspecto, no solo de adormecimiento genital, sino de rozamientos, fibrosis, que es esa bolita molesta que le da uno ahí del tejido, protegiéndose de ese mismo roce al que lo estás sometiendo. Entonces el ciclista de vieja data es muy del dolor, no, el ciclismo incómodo, sí. Vienen de utilizar bicicletas muy incómodas. Yo utilicé bicicleta con palancas, bicicleta de ruta con palancas en el marco, ¿cierto? O sea, usted en ese momento el feed era lo que menos importaba, pues, pero uno sí sabía, o uno le decía al entrenador, estás como pedaleando bajito o te veo pedaleando muy alto, y hay señales claras desde siempre que nos van a decir esta persona está alta, está bajita o está muy adelantada. Entonces, ¿qué le diría yo a esos ciclistas de vieja data? Pues que abran la mente, ¿cierto? Que digan, no, es que no es un tema de creer o no en el fit, pues dése la oportunidad de conocer un sistema de bike fitting y de ver todo lo que le puede aportar a su posición para ganar en confort, rendimiento y salud. Hablaste de la plomada y ahí más
fitters que todavía utilizan esos métodos. ¿Son válidos hoy con la tecnología que existe o cómo ves tú eso? Sí, para mí son válidos desde que el fitter tenga un buen criterio y una buena formación, pues, o lea, o sea, no necesariamente, esto tampoco pues es como tirar un cohete a la luna. Sí, pues nosotros tenemos formación de base de la educación física, el equipo de fitters de Retula, ahí tenemos una compañera que es ingeniera biomédica, o sea, hay unas profesiones afines que nos van dando un mejor criterio, pero no necesariamente pues es una cosa re compleja, ¿sí? O sea, es válido porque igual vas a hallar un ángulo, se llama un método de fit en estático, y hoy hay personas que hacen fit en estático con herramientas manuales y rudimentarias, y es mejor que nada, pues, ¿cierto? Es mejor eso que nada. Obviamente, si usted quiere un nivel de precisión mayor, estamos hablando de que un sistema de retool de captura de movimiento es capaz de identificar tu movimiento 40 veces por segundo, ¿cierto? O sea, hay una diferencia importante ahí con la plomada. Si ustedes están acá escuchando las 1000 maneras de vivir el ciclismo, es porque saben que este deporte es el camino para reinventarse. Innovar o morir, en eso creemos los ciclistas, en eso cree Specialized. O sea, como la bicicleta, ¿qué pasa con las zapatillas, con los pies? Bueno, nosotros dentro del fit hay un punto, digamos uno de los puntos finales, que es la acomodación de las calas. Las calas vienen según su marca. Las dos más populares, digamos, son Shimano y Look en ruta, lo que más uno va a encontrar. Vienen en colores, esos colores nos da cierta libertad de movimiento rotacional, pero sí o sí, todas van ancladas a los pedales. Cuando tú anclas, el punto más largo de esa cadena cinética de movimientos, que son tus extremidades inferiores, tú tienes que garantizar que la orientación o la rotación de esas calas es la adecuada, porque hay personas que tienen los pies como Chaplin, y otros que tienen los pies como Annemiek van Vleuten. No sé si han visto que Annemiek, cuando sale a recibir los premios o cuando pedalea, vemos que un talón es súper afuera y el otro no. Y es porque tiene un pie que mira más para adentro. Eso es una torsión tibial interior y hay otra torsión tibial exterior. Nosotros analizamos todo eso para poder acomodar las calas bien. Entonces es un tiempo que nos tomamos importante, que es uno de los puntos álgidos para prevenir lesiones en rodillas. Si tú tienes los pies como Chaplin y yo te alineo las calas al revés, durante tu pedaleo vas a tener una carga torsional, porque la rodilla no es una bisagra perfecta, sino que la rodilla tiene algunas tendencias rotacionales cuando la flexionamos, y ahí es clave que entendamos bien cómo viene configurada esa persona desde su anatomía para poder hacer una acomodación ideal de las calas desde la rotación. Pero también si la persona, por ejemplo, como decimos en Colombia, es gareto, ¿sí? Eso es lo que llamamos el físico de futbolista, que es como un alicatico. Eso se llama la tendencia varus, y es como tener los pies abiertos, ¿sí? Tú ves las tibias de los volantes 10, de estos jugadores de fútbol, ves que las tibias son abiertas. Esas personas se benefician de estar más alejadas del embielado, o sea, de la caja centro. Entonces también ahí las calas se ubican interior o exterior, dependiendo de lo que busquemos. O si la persona es muy rodilla y junta, que eso se llama ser valgus, tener una tendencia muy valgo, esa persona se beneficia más de estar más cerca del eje de los pedales. Entonces todo eso lo analizamos en Retula al momento de hacer una acomodación de las calas. Y en cuanto a las plantillas, porque no, o sea, la planta de todos no es igual. Ajá. ¿Cómo funciona? Bueno, nosotros identificamos desde Body Geometry, que es una de las tecnologías de Specialized, que hay 3 tipos de plantas. Una planta que es más con tendencia a pie plano, ¿sí? Una planta que tiene un arco muy pronunciado, que son los que tienen un puente muy marcado, y un arco medio. Todos los arcos necesitan el nivel de soporte adecuado, porque con el entrenamiento y la transferencia de potencia a los pedales y las horas haciendo eso es una zona que tiende a colapsar, ¿sí? Y el colapso de la planta le va a generar a usted movimientos laterales en la rodilla durante el pedaleo. Nuestras plantillas, que lo que hacemos es moldear las plantillas a la individualidad de esa planta del sujeto. O sea, tenemos un aparato que permite moldear el pie de la persona, y luego calentamos las plantillas. Después de esa calentada las termoformamos, ellas se secan y quedan al molde preciso de tu pie. Eso es lo que te va a ayudar, es a darte soporte durante todo tu entrenamiento y mantener la alineación de tu pedaleo, fundamentalmente. Entonces sí, todos los pies necesitan un nivel individual de soporte. Sebas, ya para cerrar, para ir cerrando un poco,
yo siento que, o por conversaciones que he tenido con personas que practican ciclismo, la principal limitante para hacerse el fit, el bike fit, es el dinero. Lo ven como algo innecesario y muy costoso. ¿Por qué sí invertirle a un bike fit? Solamente con las sonrisas que yo veo en los bike fits, o sea, cuando llega una persona que ni siquiera ha tenido molestias, o sea, llegan bien, entre comillas, y tú les dices, no, es que vienes pedaleando hace 10 años, 2 centímetros más abajo de lo que deberías estar pedaleando, y tu cuerpo te permite pedalear más arriba. Entonces tú haces ese ajuste de elevar el sillín, y la persona vuelve y se monta después de ese ajuste, inmediatamente la cara les cambia y dice, pues madre, estoy sintiendo que estoy activando músculos nuevos, o sea, estoy sintiendo más naturalidad en mi pedaleo, me siento mucho mejor, o se me quitó el adormecimiento en las manos, ya no siento tanta presión ahí. Hay momentos donde la persona está tan mal acomodada que tiene dolores de cuenta de esa mala acomodación, y solamente con hacer el ajuste inmediatamente merma o disminuye. Yo creo que sí vale la pena hacer la inversión en un fit. Además, porque todos necesitamos ese confort, esa salud y ese rendimiento. Todos queremos llegar a viejos haciendo ciclismo. O sea, si a usted duele la rodilla es porque estás en una posición inadecuada. Pero desde que usted tenga un buen fit, el ciclismo es seguro. O sea, al punto de decir, la lesión más frecuente en el ciclismo es la fractura de clavícula. Es decir, vos te tenés que caer para poder hacer que el deporte sea inseguro. Pero si usted tiene un buen fit, usted va a tener ciclismo para toda la vida. Entonces, todas las personas deberían realizarse un fit. Yo he tenido la posibilidad de hacerle fit a profesionales, a amateurs, a recreativos que apenas están empezando, a niños y a adultos mayores. Y en todos he visto margen de mejora. No, aquí no ha venido nunca nadie al que no se le haga nada o al que no gane algo con el bike fitting. Están escuchando una historia contada por ciclistas para ciclistas. Súbanse en una Specialized, que también están hechas por ciclistas para ciclistas. Bueno, Sebas, no sé si quieras agregar algo más o dejar ya un mensaje acá final para el parche de la grupeta. No, pues lo primero, invitar a todas las personas que nunca se han realizado un fit a que ensayen, ¿cierto? En Retul tenemos un protocolo de fit que se llama Fit Express. Podría ir la persona solamente a realizarse eso y garantizar que con esa intervención básica, que dura 1 hora, se va a ir bien acomodado en su bicicleta y va a obtener beneficios, ¿sí? Que lean sobre fit para que entiendan las consecuencias de no realizarlo. Y nada, pues que se acerquen a las tiendas de Specialized de Colombia para que conozcan nuestro sistema de bike fitting de Retul, y agradecerles pues a ustedes también este espacio educativo para la gente. Grupeta, gracias por escucharnos. Gracias, Sebastián, por esta conversación y por este detalle y profundización de lo que es Retul. Y no nos podemos ir sin el recomendado de Don Andrés. Don Andrés, ¿cuál es el recomendado de hoy? Sergio, si quieren las personas que nos están escuchando más contenido relacionado con Bike Fit para mejorar su rendimiento, su comodidad y asegurarse de no tener luego ninguna lesión, el recomendado es seguir a @retulmedellín, que es la cuenta en la que Sebastián está dando tips todo el tiempo. Y ahí hay videos súper útiles, ágiles, claritos, información de mucho valor para todos los ciclistas y todas las ciclistas. Bueno, muy bien. No olviden seguirnos en @lagrupetapod en Instagram y suscribirse en la plataforma de podcast donde nos están escuchando. Y también, por favor, recomienden el podcast con todo su parche de ciclismo. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio. Producido por 3 de Vatio.